que el Poder Judicial no entiende. O sea, fueron juzgados y sentenciados el 2 de junio, ya es ley, las personas juzgadoras se van a elegir. Los trabajadores, mujeres y hombres del Poder Judicial, están yéndose por un camino muy delicado, muy delicado. De verdad, se tiene que decir, ya lo dije y lo voy a decir con más contundencia. A mí me parece que lo que están defendiendo es la corrupción, de la que también son beneficiarios. Su salario, que es importante, debe ser una parte mínima comparado con lo que se embolsaban y solo así se entiende la, digamos, la irascible. Y solo así se explica lo furibundo de su actitud. La compañera presidenta ayer reaccionó con mucha firmeza diciendo que habría que denunciar. Ni siquiera dijo voy a denunciar y ya están. O sea, ¿qué esperan? Que pueden estar provocando y provocando, Yay Vega, provocando, siendo insolentes, amenazando, sin razón, sin sustento legal, sin elementos. O sea, ¿cómo se atreve una jueza? Además me mandaron información de esta jueza. ¿Cómo se llama la jueza que amagó a Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra compañera presidenta, porque no quiero que me acusen de invisibilizarla? Cuando seas presidente, ¿cuál sería tu proyecto? La jueza que amenazó a la compañera presidenta. Entonces, Nancy creo que se llama. Me llegó información muy delicada que quiero corroborar, muy delicada, que la voy a hacer pública quizás el lunes, no hoy ni mañana. Es más, la voy a mandar a mi equipo para que corrobore. En una reciente declaración, el senador Gerardo Fernández Noroña destacó nuevamente su firme crítica hacia el Poder Judicial en México, subrayando su inconformidad con las acciones y actitudes de los jueces y magistrados en torno a las reformas aprobadas el pasado 2 de junio. Según sus palabras, el Poder Judicial no entiende y señaló que ya es ley que las personas juzgadoras deben ser elegidas por el pueblo. El senador reiteró que algunos de los trabajadores del Poder Judicial, tanto hombres como mujeres, están tomando un camino muy delicado al oponerse de manera frontal a la implementación de las reformas, situación que considera como una defensa de la corrupción de la cual también se benefician. Fernández Noroña fue más allá al asegurar que el salario de los jueces es solo una parte mínima de lo que realmente se embolsan, insinuando que existen ingresos adicionales que no son transparentes. Además, expresó que esto es lo que explicaría la furibunda actitud de algunos miembros del Poder Judicial, quienes según él actúan con ira y sin justificación legal. En este sentido, criticó a una jueza en particular, Nancy Juárez Salas, quien supuestamente amenazó a la presidenta Claudia Sheinbaum. Noroña indicó que ha recibido información delicada sobre la jueza que estaría relacionada con conductas ilícitas y aseguró que está corroborando esos datos para hacerlos públicos. El senador enfatizó que lo que la jueza haga en su vida personal no es relevante, pero si estas denuncias resultan ser ciertas, sería muy grave. Añadió que esta jueza habría actuado de manera arbitraria al oponerse a la reforma y peor aún, ampararse a sí misma, lo cual describió como una actitud desvergonzada y una violación flagrante a la ley. Fernández Noroña también insistió en que el artículo 1 de la Constitución no otorga facultad a los jueces para desobedecerlas y calificó la actitud de la jueza como una afrenta a los estudiosos del derecho y al marco jurídico legal. Lamentó que algunos sectores del Poder Judicial estén actuando con arrogancia y prepotencia, creyendo que pueden operar de manera impune sin tomar en cuenta las implicaciones políticas y sociales de sus acciones. Entonces, hay información personal que esa no importa, francamente, ¿no? De si ella, lo que haga en su vida privada, eso no importa, pero la parte de denuncias sobre conductas ilícitas, si son ciertas, es muy grave. Nancy Juárez Salas está en el centro porque ha sido en su derecho. O sea, a ver, si ella se opuso a la reforma, su derecho, fíjense lo que digo, su derecho. Pero si ella, que se ha opuesto a la reforma, se asume juez y parte, se ampara a sí
sí misma. ¡Qué desvergüenza! Pero además violando la ley, porque el artículo 61, no me cansaré de repetírselos, dice en su fracción primera: no procede el amparo contra reformas constitucionales. Vuelvo a retar a esta jueza a que me diga dónde saca su facultad para desobedecer a la Constitución, para amenazar a quien hace valer la Constitución que la va a sancionar. ¿De dónde saca, como dice Emma, su fundamento jurídico? No existe. Es una vagancia, es una afrenta a los estudiosos del derecho, al marco jurídico legal. Basilio Velasco, Noroña es pueblo, por eso seguiré apoyando. Muchas gracias. Entonces, es de una desvergüenza inaudita, de una arrogancia, de una prepotencia, de una ignorancia, de una majadería intelectual descomunal. El senador señaló que las protestas de los trabajadores del Poder Judicial llevan más de 2 meses, tiempo durante el cual han seguido recibiendo sus salarios puntualmente, a pesar de no estar trabajando. Fernández Noroña criticó esta situación, indicando que quienes supuestamente defienden la justicia están en realidad causando daño a aquellos que dicen servir, los justiciables, el pueblo que está esperando resoluciones jurídicas y quienes se enfrentan en situaciones delicadas como personas privadas de su libertad. En su opinión, estas protestas no son más que un intento por mantener privilegios y la corrupción dentro del sistema judicial. El senador también comentó sobre la postura de los medios de comunicación, a quienes acusó de alimentar un discurso lleno de intriga y ruido artificial. Según Noroña, los medios están justificando su desprecio por el pueblo y su racismo y clasismo, que les impide reconocer los avances democráticos en el país. Señaló que México es el primer país que elegirá a las personas juzgadoras y que esto representa un paso importante en la democratización del sistema judicial, aunque moleste a ciertos sectores de la sociedad. Fernández Noroña no dejó de mencionar a algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral, específicamente a aquellos de tendencia derechista. Están obstaculizando el proceso democrático. Afirmó que aunque tengan derecho a estar en desacuerdo con la reforma judicial, no tienen derecho a violar la Constitución ni a utilizar su poder para frenar el proceso de elección de los jueces. En una reflexión final, el senador recordó la reciente sesión solemne en el Senado por los 71 años del derecho al voto de las mujeres, señalando que algunos senadores de la oposición faltaron al respeto a la ocasión al introducir su agenda política por la puerta trasera. Expresó su indignación ante la falta de respeto a la Constitución por parte de estos legisladores y subrayó que aunque pierdan una votación o una discusión, deben aceptar el resultado y respetar la ley, algo que según él no están dispuestos a hacer. Y bueno amigos, en resumen, el senador Gerardo Fernández Noroña sigue siendo un crítico férreo del Poder Judicial y de los sectores conservadores que según él buscan preservar sus privilegios y oponerse a las reformas democráticas impulsadas por el gobierno actual. Con su discurso, el senador continúa posicionándose como una figura clave en la defensa de los principios democráticos y en la lucha contra la corrupción dentro de las instituciones mexicanas. Y la compañera presidenta dice, no, bueno, ya se extralimitó, fíjense, decente el argumento, se extralimitó. Vamos a pedirle al Consejo de la Judicatura que la sancione. Eso es lo mínimo que debería hacer el Consejo de la Judicatura y es el derecho nuestro de presentar una denuncia por una conducta que presumimos ilícita. Y acto seguido, represión. No tienen vergüenza, llevan más de 2 meses protestando y se les paga puntualmente. ¿De qué están hechos que aceptan el pago cuando están sin trabajar? Haciéndole un daño a los que dicen que sirven. Justiciables les dicen ellos al pueblo que está esperando justicia. A la gente que está con gente presa, con asuntos delicados, con 2 meses. No podemos ni respirar de tanto trabajo y lo avientan a la basura todo. Porque quieren mantener sus privilegios, su corrupción, su ley torcida. No, es que pueden no estar de acuerdo. O sea, pueden no estar de acuerdo. Pero de ahí a que piensen que por la fuerza van a lograr que cambiemos la determinación del pueblo, no somos irresponsables, no somos políticamente suicidas como ellos que demuestran que no tienen ni el mínimo de sensibilidad política, que su arrogancia es de tal tamaño
que creen que pueden mandar al pueblo como lo habían hecho permanente e impunemente. Creen que pueden seguirlo haciendo y no se dan cuenta de en qué piso están parados. No se dan cuenta o no quieren darse cuenta y entonces cometen barbaridad tras barbaridad.